Hermanos, hemos estado estudiando el tema del sufrimiento, hermanos, las causas del sufrimiento, porque hay veces que llega a nuestra vida el dolor y hay momentos muy difíciles, hermanos, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Vamos a pasar por circunstancias en las que vemos perder un hijo, perder a seres que amamos, situaciones en las que nos vemos envueltos, situaciones de dolor, de injusticia, y hay mucho dolor, hermanos. En esas situaciones hay mucho dolor y nos pega en lo más profundo de nuestro ser, y hay mucho pesar también, hermanos, cuando llegan las aflicciones. Y la Biblia, hermanos, nos enseña que Dios tiene cuidado de nosotros. Eso no está bien claro, hermanos. Dios dice que tiene cuidado. Si Dios dice que tiene cuidado de las aves que ni trabajan y les da de comer, ¿verdad?, a las avecitas, contimás a nosotros, dice la Escritura, que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, sí entendemos eso, hermanos, pero lo que muchas veces el ser humano no entiende es por qué Dios permite la aflicción. Y ya vimos las causas por qué sucede eso, hermanos. Pero vamos a ver, hermanos, en esta y es la última serie de el sufrimiento, las bendiciones de la aflicción, hermanos. Vamos a leer varios textos que son importantes, hermanos, y que nos van a explicar, hermanos, las aflicciones de la vida, que nos pueden producir bendiciones y beneficios, luchando, así que dice uno, pero ¿cómo? O sea, si yo estoy sufriendo, yo estoy pasando por un momento de dolor, yo estoy luchando con algo adverso, ¿cómo es que me va a beneficiar a mí, verdad? ¿Cómo es que me va a ser bendición para mí ese dolor, ese pesar? O sea, esto es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, que Dios a través de las aflicciones, hermanos, nos va a bendecir, hermanos. Y vamos a ver varios textos. Y vamos a ver que la aflicción, hermanos, produce paciencia. Primer asunto, la aflicción produce paciencia. Romanos capítulo 5, versículo 3. Vamos a empezar allá de atrás, hermana Cristina. Entonces dice el apóstol Pablo que la tribulación produce paciencia. Y el versículo 4. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces el apóstol está diciendo que después de que dice que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia ¿qué produce? Prueba, y la prueba esperanza. Y si seguimos leyendo el 5, ¿qué dice? Entonces la aflicción nos va a producir ¿qué? Paciencia, soportar, hermanos, el que seamos capaces de soportar bajo presión. Una tribulación es lo que decían cuando metían nuestras hermanas, bueno, las que allá se retoman más atrás, metían los granitos. ¿Y qué le hacían con el molino? Pero no destruían el granito. ¿Qué pasaba con ese granito? Se pulverizaba, se hacía polvito. Esa es la tribulación, hermanos. Es donde se está ejerciendo una presión muy, muy intensa. Al final no es para destruir, sino que ese granito queda que produce algo que las hermanas usaban más después. Entonces esa es la tribulación, hermanos, que estamos siendo así como aplastados, pero no es para destruirnos. Dice que la aflicción nos va a producir paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 2. Noten lo que dice Santiago. Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, hermanos, dice que debemos, ¿qué? ¿Cómo debemos estar? Gozo. Y cuando dice que nos halléis en diversas pruebas, en el griego dice que de diferentes colores, hermanos. O sea que las pruebas son de diferentes colores, ¿verdad? Hay veces que son blancas, rojas, y cuando está negro, pues como que el negro no nos gusta mucho, ¿verdad? Entonces son de diferentes colores, ¿qué? Las pruebas, hermanos, no son iguales, hermanos. Usted puede estar pasando por algo, yo puedo estar pasando por otra situación, pero al final es una prueba, ¿o no?
¿Y qué dice Santiago? ¿Cómo debe ser nuestra actitud, nuestra forma de lidiar con esas cosas, hermanos? Porque cuando nos ponemos pesimistas, hermanos, ¿qué sucede? Cualquier prueba, por muy chica que sea, ¿qué va a pasar? No la vamos a soportar. Y Dios quiere que ¿qué? Que pasemos, hermanos, las pruebas. Y Santiago dice que ¿qué? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego si leemos, fíjense bien lo que dice Santiago, igual que el apóstol Pablo, versículo 3. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. 4. Obtenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Notaron? Cuando nosotros superamos las adversidades, las aflicciones, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Vamos a ser mejores personas? ¿Vamos a entender el dolor o no lo vamos a entender? Lo vamos a entender, hermanos. Y ahí es, hermanos, donde nosotros, hermanos, muchas veces cuando estamos sufriendo, hermanos, en ese instante nos produce dolor, amargura, tristeza, y eso es lo que le produce a la gente. Pero para nosotros los cristianos nos debe dar un beneficio, hermanos. Muchas veces como personas, como que hay veces como cristianos como que nos quedamos paralizados, hermanos, y es necesario que una prueba nos llegue. ¿Para qué? Para entender que Dios nos ha dado capacidades, habilidades para su servicio. Hay veces que estamos bien cómodos, hermanos, y no hacemos nada, ¿verdad? Desperdiciamos tiempo, desperdiciamos oportunidades para servir a nuestro Dios. ¿Y qué pasa? Pues por como estamos bien cómodos, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando nos llega esa situación, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que nos está faltando algo, ¿verdad? Para ser mejores. Por eso el escritor a los Hebreos 12:7, nos dice que la aflicción, hermanos, es para disciplina, hermanos, es para corregirnos. Porque hay veces, hermanos, que no entendemos, hermanos, que nos van a llegar situaciones. Y note lo que dice el escritor a los Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 11 de ese mismo capítulo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hermanos, ¿notan lo que dice ahí el escritor a los Hebreos? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero note, hermanos, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí trae un beneficio o no trae un beneficio? Sí trae un beneficio, hermanos. El salmista, hermanos, en el Salmo 119, versículo 67, versículo 67. ¿Quién sigue? ¿Sí? Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, desafiado, andaba más, ahora guardo tus palabras. ¿Notaron lo que dice el salmista, hermanos? Antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? Hermanos, hay momentos en nuestra vida que nos olvidamos de Dios, ¿verdad? ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a cometer equivocaciones, y por esas equivocaciones como seres humanos dañamos a personas, ¿verdad? Ofendemos a personas, lastimamos a personas, y ahí es donde viene el sufrimiento, hermanos. Por causa de nuestros pecados, nosotros ocasionamos el sufrimiento a muchas personas, y luego nos lo ocasionamos a nosotros mismos, hasta que, ¿qué pasa? Que entendemos, ¿verdad? Que andamos mal, reconocemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, y ahí es donde que dice el salmista: descarriado andaba, mas ahora
guardo tu palabra. Entendió que tenía que hacer un alto a qué, a esa vida desenfrenada, a esas decisiones equivocadas que le estaban dañando. Por eso cuando leemos ahí el versículo 71, note, hermanos, hay veces que en la misma hermandad, hermanos, hay envidia, hay celos, hay jactancia, hay unos que se creen superiores a otros hermanos. ¿Y qué sucede? Lastimamos, hermanos, lastimamos a la hermandad. Y luego cuando nos llega el dolor a nuestras vidas es cuando entendemos. Y por eso el salmista dice, versículo 71 de ese salmo. ¿Quién sigue? Ana Gabriela. Salmo 119, versículo 71. Bueno, me es haber sido humillado para que no. Hermanos, dice que hasta que todo lo que tenemos, hasta que ya lo perdemos, ¿qué? ¿Nos damos cuenta? De lo que teníamos, hermanos. No aprovechamos las oportunidades, hermanos. Tenemos bastantes cosas en nuestra vida y porque nos la pasamos distraídos, descuidados, nos sobrevienen bastantes cosas. El descuido produce sufrimiento, ¿no? Cuando descuidamos, ¿qué? La oración. Cuando descuidamos, ¿qué? La meditación de la palabra. Cuando descuidamos, ¿qué? Mi responsabilidad como cristiano, que yo tengo que estar reunido no por obligación, sino por ¿qué? Por amor, porque Dios me amó. ¿Y qué tengo que hacer yo? Amar a mi Padre Celestial. Yo estaba perdido, me salvó. O sea, tengo que ser agradecido. Cuando se nos olvida todas esas situaciones en nuestra vida, ¿qué sucede? Es cuando nos viene el dolor. ¿Y qué pasa? Somos humillados, hermano. Por eso dice el salmista, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué, hermanos? Para que aprenda tus estatutos. Entonces la aflicción, hermanos, es una disciplina. Es para corregirnos, hermanos. Y para que nosotros entendamos que tenemos que mejorar cada día, hermanos. Es la meta de nosotros como cristianos, crecer o quedarnos así sin desarrollar. Tenemos que crecer, hermanos. ¿Tenemos que crecer en qué? Paciencia, dominio propio, amor, muchas cosas, hermanos, que fallamos. Ahora, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 10, si nos vamos allá al Antiguo Testamento, hermanos, ahí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 10, noten lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, hermano. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y te daría en ciudades grandes y buenas que tú me edificar. Versículo 11, Miguel. Doce. Hermanos, ¿sí vieron ahí las instrucciones que da Dios en su palabra al pueblo? Lo sacó de la esclavitud, hermanos. Estaban sufriendo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué dice? ¿Qué sucedió? Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, cuando usted está cómodo, cuando todo le va bien, cuando se olvida que todo lo que tiene es porque Dios lo ha bendecido grandemente, ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Empieza a cometer equivocaciones, hermano. Empieza a no tener a Dios en su vida, en su corazón, empieza a tomar decisiones drásticas y luego esas decisiones le van a producir dolor.